Yo no sé para ustedes, pero para mí el domingo es el día más feliz de mi vida. Bueno, todos los domingos, pues, porque puedo verlos, puedo abrazarlos, podemos sonreír juntos, alabar a Dios, aprender de su palabra. Así que yo les pido que me ayuden a orar. Vamos a pedirle a Dios. Ahí le damos la bienvenida a la hermana Patti, después de un mes de gira artística. Hermana, bienvenida. No sé por cuántos países de Europa se fue a pasear, pero ya está aquí de regreso. Ahí nos contarás. Y qué bueno que todos se puedan pasear así, ¿va? Es una bendición grande poder conocer el mundo. Y darse cuenta de cómo están otros países, ¿va? Para no quejarnos del nuestro. Ciertamente hay mucha necesidad aquí, pero con quejas no lo vamos a arreglar, sino tomando acción correcta. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, en esta mañana, por la presencia tuya en nosotros, Señor, en este lugar, y por la vida de cada uno de los presentes. Bendice a sus familias aquí representadas, Señor, y permite que todos y cada uno de nuestros familiares puedan venir al conocimiento de tu gracia. Oramos por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y a los que estamos acá, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, y desechamos y renunciamos a toda palabra de hombre. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la antítesis de la fe. Para los que se quedan con el ojo cuadrado, con lo contrario a la fe. Con lo que es opuesto a la fe. Claro, no nos gusta hablar de esos temas porque nos gusta más hablar del poder de la fe, nos gusta más hablar de eso. Pero también tenemos que hablar de la duda de vez en cuando, ¿no? En la Biblia está escrito, entonces hay que hablar de ello. Y hay que pedirle a Dios que elimine en nosotros todas estas cosas y lo que nosotros podamos eliminar, hacerlo también porque hemos crecido con muchas dudas. Ustedes cuando platican con la gente no han oído que la gente dice, yo tengo muchas dudas. Es más, no sé qué hacer, tengo duda. Y entonces, la duda es una bomba en tu vida, pero una bomba destructiva. Quiero que me acompañen a Santiago. Capítulo 1, verso 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje está muy tremendo porque nos está diciendo primero que cuando pidamos, vayamos sin dudar nada. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de dudar, porque si dudamos de Dios, wow, Él es el único ser infalible. Él es infinito en todo poder, en toda gracia, en toda gloria, en toda potencia. Y Él es nuestro Dios. Es un Rey majestuoso y poderoso, y a veces nosotros acercamos a Él con duda. Dice aquí, no solamente la duda te limita a no creer, la duda te empuja a hacer lo que es contrario a la fe.
Y entonces en lugar de avanzar, retrocedes. En lugar de hacer lo que es agradable a Dios, haces lo que es desagradable a Dios. En lugar de obtener la victoria, obtienes la derrota. Qué bueno sería que la duda solamente nos mantuviera estáticos y no avanzar, pero el que duda retrocede. El ejemplo que da aquí Santiago es terrible porque dice, el que duda es semejante a la onda del mar, el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado de un lado para otro. Por eso muchas personas, aunque se digan cristianas, son inconstantes en sus vidas. Por eso es que aunque sean cristianos, viven con un signo de interrogación en sus mentes y andan buscando por aquí, por allá, a ver quién les aclara la duda. Y hoy que el mundo está lleno de profetas, todo el mundo quiere que alguien le dé una palabra profética. Y el Señor Jesús dijo, tengan cuidado porque va a haber muchos falsos profetas. Pero a nosotros se nos olvida lo que el Señor dice y de repente vamos ahí a ver quién nos dice una palabrita que nos haga sentir bien. A ver si el Señor me confirma a través del profeta lo que quiero hacer. A ver si el Señor me confirma a través de una palabra profética cómo debo llevar mi vida. Mira, hermano, no tienes que buscarle mucho. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos los evangelios, y no estoy descartando a los profetas, obviamente que no los descarto, creo en los profetas. Pero hay un montón, hoy estamos viendo el tiempo de profetitis aguda. Ya pasó el de la apostolitis, ahora profetitis. Y todo el mundo se anuncia como profeta. Bueno, pues gloria a Dios, los que son de Dios, gloria a Dios por ellos. Y qué bendición que hay profetas. Pero el Señor nos está diciendo que va a haber un montón de falsos profetas. Pero hay un profeta que nunca ha fallado. Y a mí me gusta más ponerle atención a él. Y miren, no es que yo no crea cuando algún profeta abre su boca, sí lo creo. A veces algunos hasta en su propia cara les he dicho que eso no es cierto. Y a alguno una vez le dije que solo andaba tras el dinero. Claro, no le caí bien. Pero ustedes tienen que tener cuidado. ¿Quieren que les recomiende a mi profeta favorito? ¿Sí? ¿Saben cómo se llama? Cuando leemos la Biblia en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se bautiza, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencias, a Él escuchen, a Él oigan. Entonces, ¿a quién le vamos a poner atención? A Jesús. Entonces, hermano, porque ¿quién es el autor de la fe? ¿Quién es el consumador de la fe? ¿Cómo se puede agradar a Dios? Por la fe, porque dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí nos está diciendo Santiago, si tú pides dudando, te van a zarandear para todas partes. Nada más que él lo dice así como las olas del mar, ¿no? Las ondas del mar, que son arrastradas para todas partes por el viento. Hermano, cuando tú empiezas a dudar, todo en tu vida va a cambiar desfavorablemente. Pero no es culpa tuya, hasta los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Pero la fe solo se puede ejercer y solo se puede desarrollar dando pasos hacia lo imposible, o hacia lo difícil, o hacia todo lo que nos cuesta trabajo entender. Pero hay veces que nosotros no nos damos cuenta de que el Señor nos está poniendo frente a una prueba para que desarrollemos la fe. Y en lugar de actuar con fe, nos entra la duda. Y luego para envolver nuestra falta de fe y nuestro exceso de duda, nos ponemos muy espiritualoides y nos ponemos a orar.
¿Se acuerdan cuando le pasó eso a Moisés? Moisés sabía lo que tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sale huyendo de Egipto. Salen los egipcios detrás de él con todo su ejército y poderío. Cuando él se da cuenta, se ve entre el ejército y el mar. ¿Él ya sabía qué tenía que hacer o no? ¿Y por qué se puso a orar? Y cuando se puso a orar, el Señor le dijo, no ores. Dile al pueblo que marche. Y cuando él da el paso, el mar se abre. Y no estoy diciendo que no ores, al contrario, hay que orar sin cesar. Hay que orar todo el día. Pero cuando sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Señor, ¿será tu voluntad que perdone al hermano que me ofendió? Haz 3 días de ayuno. Vístete de negro, échate ceniza sobre la cabeza y después te doy la respuesta. ¿Qué es lo que dice el Señor? Perdona. Señor, ¿será que debo amar a esa persona que alguna vez me dañó y me lastimó y me engañó y me hizo pedazos la vida y que se convirtió en mi enemigo? ¿Será que lo debo amar? Ayuna 1 mes. Ponte a orar 3 años. Y te doy la respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdonar, amar, punto. A veces el Señor nos dice, ve y predica a toda criatura. Chanfle, eso está difícil, ¿no? ¿Cuántos predicamos a toda criatura? ¿Por qué no predicamos a toda criatura? ¿Por qué no hacemos discípulos a todas las naciones? Porque dudamos. Porque dudamos, primero, de que seamos capaces. Dudamos de que sea nuestro llamado. Espérame, ¿a quién está haciendo ese llamado el Señor? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A todos los hermanos de la iglesia. Los pequeños, los grandes, los feos, los guapos, los altos, los chaparros, los gordos, los flacos, a todos. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces nos da miedo de ser rechazados. Muchas veces nos da miedo de saber si vamos a poder hablar lo correcto. Pero el miedo y la duda van de la mano siempre. El miedo nos hace detenernos y la duda nos hace retroceder. Cuando llega a tu vida el temor, solo tienes 2 opciones. O lo abrazas y te regresas con la duda, o lo derrotas y avanzas a través de la fe. Es natural que todos nosotros en la vida, en algún momento de la vida, hemos tenido miedo. Es normal que todos en algún momento de la vida entremos en duda y a veces hasta en pánico. Pero es precisamente ahí, en ese momento, donde uno tiene que aprender a dar el paso de fe. Y entonces vencer todas las oposiciones, todas las circunstancias. ¿Qué le pasó a Pedro cuando decidió obedecer a Dios y después tuvo miedo? Miren, vayan a Mateo 14. Este pasaje es muy famoso y siempre para criticar a Pedro. Espero que no lo estemos criticando hoy. Ustedes ya saben, los discípulos estaban en la barca, Jesús venía caminando sobre el mar, había caminado el Señor casi 5 kilómetros sobre las aguas, porque a veces cuando imaginamos cuánto caminó el Señor pensamos que eran unos cuantos metros, no. La Biblia lo dice en estadios, y cuando uno lo traduce a metros, el Señor había caminado cuando menos 5 kilómetros en las aguas. Y los apóstoles estaban en la lanchita muy tranquilos, durmiendo.
Cuando vieron que el Señor venía caminando sobre las aguas, se espantaron, creían que era un fantasma. Y empezaron, pero a hacer una escandalera ahí. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Ustedes tienen miedo a los fantasmas? No, los hermanos de acá, puro poder, puro valor. Por eso cuando hay que echar fuera un demonio, ninguno me habla por teléfono, todos. Si un fantasma no me dura, menos un demonio. Lo bueno es que aquí no hay de los discípulos estos. Aquí nadie tiene miedo nunca. Aquí todos son entrones. Pero estos sí tenían miedo. Yo no me puedo imaginar la escena a los apóstoles del Señor gritando como niñas espantadas. Porque aquí dice, dieron voces de miedo por un fantasma. Y ustedes que no le tienen miedo ni a los demonios, imagínate. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Ves? La duda y el temor siempre van de la mano. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es fe. ¿Cuántos tienen fe para andar sobre las aguas? A ver otra vez, porque creo que los agarré descuidados. ¿Cuántos tienen fe para caminar sobre las aguas? Y ahora sí ya me están gustando más. Pero de repente, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Pero ustedes no tienen miedo. Ustedes nunca tienen miedo. Ustedes son valientes. Ustedes son Juan sin miedo. Gloria a Dios por ustedes. Porque este pobre Pedro tuvo miedo. Y tuvo miedo ahora del viento. Primero de un fantasma, ahora del viento. Sopló el viento fuerte y le dio miedo. A nosotros aquí en estas tierras, ni los huracanes nos espantan. Dicen huracán y nosotros salimos a la calle, nos abrimos la camisa y ponemos el pecho. ¿Cuántos quieren venir aquí? Y abrimos la casa para que entre el huracán. No, yo lo he visto. Nadie hace compras de pánico. Nadie agrede a otro por una bolsa de pan en la tienda. Nadie compra víveres para un mes cuando el huracán dura un día. No, eso aquí no pasa porque ustedes no tienen miedo. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy hablando de otras gentes, de estos apóstoles chafas. Y comenzó a hundirse. Era un hombre de mar, pues qué miedo le podía tener al agua, simplemente se pone a nadar, regresa a la barca, se sube. ¿O Pedro no sabía nadar? Pues en la Biblia dice que sí sabía nadar, porque un día se ciñó la ropa, cuando vio a Jesús en la playa, se ciñó la ropa y se tiró y llegó nadando. O sea, ¿sabía nadar o no sabía nadar? ¿Y entonces por qué aquí empezó a gritar? ¡Señor, sálvame! No sabía nadar. Pero ¿sabes qué, hermano? Que a veces, aunque tú sepas hacer las cosas, cuando te invade el miedo, ¡clic!, te paralizas. ¿Pedro sabía nadar? Claro que sabía nadar. Era un hombre que estaba en el mar, pero por supuesto. ¿Por qué le espantaba el viento? Bueno, a mí me gusta pensar, si esto no es del Señor, lo tiran a la basura, por favor.
A mí solo me gusta pensar que esto se refiere a las circunstancias. Que a veces el Señor te dice, ven. El Señor te está haciendo un llamado a que vayas hacia Él. Y te dice, ven. Y tú te lanzas, pero sin medir ni las consecuencias, ni ver el peligro, ni ver dónde estás parado. Simplemente te lanzas a ver a Dios. Y cuando vas caminando hacia Jesús, empiezan las circunstancias de la vida y te frenas. Te da pánico lo que está pasando. ¿Irás a llegar a donde está el Señor? ¿O simplemente las cosas están tan difíciles que no crees poder lograr el objetivo? Y te da miedo, te invade la duda. Y entonces, en lugar de poder ir sobre las circunstancias, sobre las aguas, las circunstancias te vencen y te empiezas a hundir. Pero aquí no hay nadie que se haya hundido en su vida, ni se esté hundiendo, ¿no? ¿O sí? Nadie dijo amén, entonces quiere decir que no. Aquí todo el mundo sabe caminar sobre las aguas. Aquí todo el mundo tiene una fe poderosa. Aquí nadie grita por un fantasma. Aquí nadie se espanta por un huracán. Es más, cuando viene un huracán, nosotros sacamos la soga y nos trepamos sobre él y lo montamos y lo jineteamos. ¿O no? Aquí, ¿a quién le dan calambres? Un fantasma, por favor, un fantasma. ¿Alguien le tiene miedo a los fantasmas aquí? No, si por eso todos duermen con la luz apagada. Aquí nadie pone velitas de auxilio nocturno, ¿no? Todo el mundo apaga su luz, nadie echa doble cerrojo a su puerta. Todos los días sales con un ímpetu maravilloso a enfrentar la vida, sin que te importe nada la oposición del enemigo, sin que te importe nada las circunstancias de la vida, porque sabes a quién estás mirando. Y sabes sostenerte como viendo al invisible. Pero ese pasaje no lo había leído Pedro, por eso se hundió. Nosotros no, nosotros sí sabemos andar sobre las circunstancias y vencer las cosas de la vida, ¿no? Nosotros somos tremendos. ¿Tremendos miedosos o tremendos? Tremendos. A nosotros se nos hace chico el mar para hacer un buche de agua. ¿No? ¿Sí o no? Por eso vamos a conquistar esta tierra sin ningún problema. Por eso vamos a extender nuestro territorio más allá de nuestras fronteras. Porque nosotros no tenemos duda de que el Señor nos llamó. Nosotros no tenemos duda de que el Señor nos escogió. Pero yo sé de algunos hermanos que hasta cuando están orando, dicen, Señor, seré tu hijo. De verdad, me habrás perdonado. Señor, en realidad he nacido de nuevo. Señor, de verdad pusiste tu espíritu en mí. Señor, ¿estás ahí? Háblame, por favor, Señor, no te escucho. Pero de esos hermanos aquí no hay, yo le estoy hablando de otros de otro lado. Aquí todos son valientes. Aquí todos son como Abraham, ¿no? Aquí no hay ningún Pedro. Aquí cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Tú dices, sí, ¿y qué? Aquí no hay ninguno que diga, no, la cristiana es mi mujer, yo nada más le llevo a la iglesia, porque ya ves cómo son las mujeres, hay que estar más bien en paz con ellas, pero el cristiano, no, ¿qué te pasa? Yo soy bien pecador. A muchos les da miedo decir que son cristianos. Muchos de ustedes, muchos de algunos hermanos de otros lados, son hermanos de la secreta, porque ni ellos saben que son cristianos.
Cuando están orando dicen, Señor, ¿será que nací de nuevo? Porque sigo igual de pecador que antes. Señor, ¿será que ya me perdonaste? Porque si no me has perdonado me voy a ir al infierno, Señor. Bla, 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 bla. Pero ustedes nunca oran así, ¿no? Ustedes siempre dicen, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias porque perdonaste mis pecados, gracias porque derramaste tu sangre para perdonarme, gracias porque a través de tu muerte me has dado vida, y gracias porque a través de tu resurrección yo tengo asegurada la mía, gracias por tu espíritu que me mueve, me lleva, me trae, me da poder, me da santidad, me da unción. Ustedes así oran, ¿verdad? Ustedes no andan de pedinches con Dios, ay Señor, dame tantito de tu poder. No, yo sé que tengo el poder. Por eso me gustan esos cánticos de inspiración. Tenemos el poder de Dios. Aquí está el poder. No aquí está el poder. ¿Pero cuántos tienen el poder de Dios? Miren, 2 o 3 ni la boca abrieron. Pero creo que porque los agarré distraídos. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? ¿Ya ven? ¿Para qué estoy hablando de la duda? No veo el caso que yo hable de estas cosas. Dice Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que, hermano, si tú actúas a través de la fe, vas a agradar a Dios. Cuando te invade la duda, retrocedes. Y dice la Escritura, ahí mismo en Hebreos, el que retrocede no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que le estamos creyendo a Dios y por eso estamos en una situación de victoria todo el tiempo. Nosotros podemos decir con toda certeza que el poderoso está del lado de nosotros, que al enemigo el Señor derribará. ¿Verdad que sí lo podemos decir? Nosotros nunca estamos pensando que nos va a faltar el dinero. Nosotros nunca andamos con esas tonterías. Pues, ¿por qué voy a pensar que me va a faltar el dinero si el Señor dice que Él me va a dar mi dotación cada día? ¿Yo por qué tengo que estar esclavo de Mamón cuando tengo a Jesucristo? ¿Yo por qué tengo que estar haciendo cosas indebidas cuando sé que el Dios de la gloria es el dueño del oro y de la plata y que es mi Padre y que me protege, me cuida y me da? Y que además ese Dios no me va a dejar ser avergonzado. Y que además ese Dios va a utilizar mis dones y mis talentos para llevarme por caminos de victoria. Porque son los dones y los talentos que Él mismo me dio. Mis dones naturales desde que nací y los dones del Espíritu cuando creí. Cuando fui bautizado con el Espíritu recibí el poder. ¿Y entonces por qué algunos hermanos tendrán miedo? ¿Ustedes saben? ¿Tienen la sospecha de por qué algunos tendrán miedo? Porque ustedes no. Yo los veo a ustedes tan seguros, tan conquistadores, avanzando como un ejército poderoso. Todavía no escucho el amén, por eso no sigo. ¿Aquí hay un ejército poderoso? Abraham fue llamado el padre de la fe. Y nosotros, si creemos, somos hijos de Abraham. Pero Abraham no era ningún problema que creyera. Lo que se le dio para que creyera era muy fácil. Una mujer estéril de toda la vida, que ya le había pasado, ¿cómo se dice? Ya le había pasado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Si había sido estéril con eso, 2 veces
descalificada. Y eran viejos, 80 y 90 años más o menos. Ya se habían resignado a no tener hijos. Pero a Dios le gusta hacer cosas extrañas, porque de repente le dice, mira, Abraham, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y Abraham quiere decir padre de muchos, pero Abraham, padre de multitudes. Y hoy cuando nosotros decimos Abraham, solo entendemos Abraham. Pero en aquel tiempo cuando le decían Abraham, entendían padre de muchos. Vamos a decirlo sin traducción. Andas allá en la calle y te gritan, ¡hey, padre de muchos! Y tú volteas y la gente dice, pobre infeliz, no tiene ni un hijo. Y padre de muchos. Y un día, un buen día, después de que Dios tuvo una plática con Abraham, salen a la calle y le grita a su mujer, ¡Abraham! ¡Padre de multitudes! Imagínense la gente cómo se ría de ellos dos. Tan locos. Padre de muchos no tiene un hijo. Ahora padre de multitudes, ya están definitivamente locos. Pero ese no era problema para Abraham, tener un hijo en un vientre estéril cuando ya la mujer no tiene regla, cuando su matriz ya se murió, cuando él ya está viejito, ya casi no se inspira para nada. Y de repente Dios les habla y les dice, van a tener un hijo. Y agarra a Abraham, lo abraza por los hombros, dice, mira, ven, ¿puedes contar la arena del mar? No, Señor, pues así será tu descendencia. Nadie la va a poder contar. Y como era de noche, le dice, mira, ahora ve las estrellas, ¿las puedes contar? No puedo, Señor, así será tu descendencia. Nadie la va a poder contar. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando Dios le dice esas cosas? Y el pobre infeliz tiene una mujer estéril, con un vientre marchito, que ya no hay regla, y que tiene como 80 años. ¿Qué estaría pensando Abraham? Porque Sara se rió. Y dijo, ay, el Señor tan ocurrente. Después hasta Abraham se rió. Pero dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Órale, tengo una mujer estéril, pero encima de eso Dios me dice, ¿vas a tener un hijo con ella? La mujer no le creyó a Dios, dudó, y por esa duda hoy vivimos una fiesta de perros en todo el mundo. Por la duda de una sola persona. Porque a la mujer se le hizo muy fácil, mira, Abraham, yo nunca he podido y ni puedo y ni quiero. Pero a Dios se le vino a ocurrir que vamos a tener un hijo. Tenlo con mi sierva. Tenlo con mi sierva Agar. Y Abraham pues dice, ¿y a quién le dan pan que llore? Y se sirvió a la sirvienta. Y tienen un hijo. Y le llaman por nombre Ismael. Y después la misma mujer se empieza a quejar con Dios. Y cuando nace el hijo de la promesa, que es Isaac, entonces a la mujer ya no le gustó que hubiera un hijo ajeno ahí en casa y empezaron los problemas. Y fue a hablar con Dios y Dios le dijo, pues dile a tu marido que la corra. Con todo y su hijo. Porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y a Abraham le costó trabajo, era su hijo. Y Dios le tuvo que hablar y le dijo, escucha la voz de tu mujer. Pero solo era en ese caso, hermanos, tengan cuidado. Porque ustedes ya saben que son supermanes todos. Y entonces, la mujer se va. Se piensa matar junto con el hijo y Dios le dice, no te mates. Voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la nación que salió de Ismael? ¿Y cómo estaba la relación entre árabes y judíos? Eterno pleito, vida de perros, para siempre. ¿Por qué? Por la duda de una mujer. Porque ella no creyó
que a su edad y con sus circunstancias, con las características que ella tenía como mujer, Dios les pudiera dar un hijo. Entonces, Abraham, atiéndete con mi sirvienta porque yo no te voy a dar nada. Las dudas que nos llevan a cometer errores o a tomar decisiones equivocadas pueden trascender para la eternidad. Yo creo que después de eso Abraham nunca fue tan feliz, aunque fue un buen siervo de Dios, porque tuvo que ver a su hijo Ismael de lejos. Pero esa no era la promesa de Dios. A veces uno le quiere dar su ayudadita a Dios. Y a veces hay que ser pacientes para aguantar que llegue la promesa y no precipitarse. Porque mira, parece que le ayudamos a Dios, pero la verdad es que estamos dudando de que Él lo pueda hacer. Por eso metemos nuestra mano. Mira, Dios, como tú no puedes, como tardas, como tu promesa no es efectiva, yo te voy a ayudar un poquito. Y esos ayudaditas a Dios resultan en errores como este. Hoy tenemos dos razas, dos potencias, dos religiones a nivel mundial poderosísimas, peleando entre sí todos los días. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos ajenos? Y por ese error de juventud, hoy están pagando las consecuencias de una mala decisión. O no pueden ver a todos sus hijos sentados en la misma mesa. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay forma de sentarlos juntos. Humanamente, pero delante de Dios siempre hay forma. Ahora, ¿tú puedes creer que Dios puede hacer las cosas? Porque si volvemos a lo que dice Abraham, el que duda es semejante a las ondas del mar, que es echado por el viento de un lado a otro. ¿Cómo va a estar tu vida en una constante si tienes duda? Siempre vas a ser arrastrado para un lado, siempre vas a ser arrastrado para el otro. Vas a querer llegar a un objetivo y te vas a detener, vas a regresar, vas a retroceder, no vas a agradar el alma de Dios. Porque así dice el texto, el que retrocediere no agradará mi alma. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la duda es la antife. No solamente, como dije al principio, no solamente es que te detiene para no hacer las cosas, te detiene y te hace hacer lo contrario. Y cuando te lleva la duda a hacer lo contrario, entonces estás desobedeciendo totalmente la voluntad de Dios. Estás desobedeciendo su palabra, la estás poniendo en duda, la estás cuestionando todo el tiempo. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de los hombres de la Biblia que tuvieron fe? ¿Cuántos podríamos pensar de los que no tuvieron fe? ¿Cuántos por la duda se frenaron en el camino? ¿Cuántos por la duda retrocedieron? ¿Cuántos hoy están viviendo dolores amargos y tristezas enormes solo por no haberle creído a Dios en el momento preciso? Porque a veces Dios en su palabra dice cosas que nos cuesta trabajo creer. Y es natural que nos cueste trabajo, van más allá de nuestros pensamientos, van más allá de nuestros alcances y van más allá de nuestras fuerzas. Vemos a Abraham ahí teniendo que atender una petición imposible. Para Dios todo es posible. Nosotros somos los que no lo creemos. Pero al que cree todo le es posible. Yo quiero que veamos la historia que les acabo de contar un poquito en Romanos. Nada más un par de detalles más.
Romanos 4. Dije 4, ¿ah? Desde el 16 vamos a leer. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Quiere decir, hermano, que la promesa de Dios es firme para ti. ¿Cuántas veces hemos dudado de que Dios puede hacer las cosas? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es eso de llamar las cosas que no son como si fuesen? Es una declaración de fe, es algo que Dios desde el profeta Joel te dice, diga el débil, diga el débil. Pero ahí andamos todos nosotros, ay pastor, bueno, algunos hermanos, no, de aquí nadie. Ay pastor, no voy a ir a la iglesia porque me siento re mal, me siento débil, creo que me va a dar algo. Acto seguido, le da. ¿Por qué? Porque está creyendo la duda, está creyendo la mentira del diablo. El diablo es padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio. Es homicida y vino a hurtar, a matar y a destruir. Y dice el Señor, diga el débil. Ay, pastor, esta vez no voy a ir a la reunión. Me siento mal. ¿Qué debe hacer el que se siente así? A ver, ¿qué debe hacer el que se siente así? Me siento un poco mal, pero en el nombre de Jesús, respiro fuerte, me baño, me peino, me arreglo y me voy a donde tengo que ir. Y Señor, si no me sanas, me muero. Pero muerto estoy contigo. Así que, y a veces en el proceso de la decisión que tomaste, en el proceso de salir, en ese proceso te sientes bien. Se te quitó el malestar, te dejó doler la cabeza, se te fueron los váguidos, la debilidad muscular que tenías se fue y empiezas a recibir fuerza como la del búfalo y de repente dices, ¿y qué pasó aquí? Simplemente tomaste la decisión de obedecer a Dios. Sí me siento mal, sí me siento débil, me siento cansado, no he dormido bien, pero con todo eso el Señor merece la honra y la gloria y me levanto y voy a donde tengo que ir y me pongo bien los pantalones y las enaguas y voy para adelante. Sí, pocos amenes. Es que nos da flojera decir amén. A ustedes hay que sacarles el amén con tirabuzón, ¿verdad? A ver, digan un amén fuerte. ¡Amén! Así con el Señor siempre. Y entonces, no tienes dinero y dices, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que empeñar las alhajas de mi mujer. Y cuando se acaben las alhajas de mi mujer, voy a tener que empeñar a mi propia mujer. ¿Por qué? En lugar que diga, Señor, no. Ya sé que algunos ya conocen esta historia, pero se la voy a contar para los que no la conocen. Una hermana que se quedó sin dinero y sin trabajo y que además no tenía marido, para que no piensen que era yo. Sí, porque cuando conté esta historia la primera vez algunos pensaron que era mi familia. No.
Sí somos así de poderosos en la fe, pero no éramos nosotros. Y entonces dijo la hermana a sus hijos, pongan la mesa. Ay, mamá, dice uno, el que ya entendía más, no te proyectes, no hay dinero para comer, no has cocinado nada, ¿qué vamos a...? Pongan la mesa. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pongan la mesa. Y fueron los chamacos, pusieron la mesa. Y todos mirando a su mamá, dice, ya enloqueció esta pobre vieja. Y se sentó la mujer. Vamos a dar gracias por los alimentos. Hubieran visto la cara de los niños. Pero la mujer inquebrantable. Padre, te doy gracias por la provisión que nunca falta en esta casa. Bendigo mis alimentos en el nombre de Jesús. Y los chamacos viendo el plato vacío así. Amén. Y de repente cuando dice amén, vayan a abrir. Una hermana de la iglesia con una cazuela de comida. Hermana, es que el Señor me dijo que hoy cocinara para ti. Aquí está. ¿Qué ole? A ver, ¿cuántos han tenido esa clase de fe? No, pero la duda hace que la bendición se frene. La duda hace que todo lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, para ti y a través de ti, se frene. Veníamos de Cancún, el pastor Echetumal y yo, y ese día me acuerdo que él no había dormido en toda la noche, y de aquí nos fuimos a Cancún como a las 3 de la tarde, en su coche, que entonces tenía un Chevy. Llenamos el tanque de gasolina aquí en Mérida, nos fuimos a Cancún, vimos al pastor de Cancún, hicimos plática, cena, ya saben, cuando uno se junta, uno arregla el mundo entero. Y de regreso se sube al volante, empieza a manejar, pero ya lo veo como que empieza a cabecear y dije, no. Dije, pásate para acá, yo manejo. Yo traía bronquitis ese día. Y aún así me fui a hacer la vuelta a Cancún. Para aquellos que les da gripa y no vienen a la iglesia. Ay, pastor, me duele una uña, hoy no voy a ir a la iglesia. Yo andaba con bronquitis en ese viaje. Y entonces, pero miren cómo Dios premia, miren. Y entonces agarro y me subo al coche y le empiezo a meter candela, ya saben, las 2 de la mañana, la neblina, la humedad, el aire acondicionado, yo no sabía si quitarlo, ponerlo, taparme el pecho, destapármelo, me dolía el pecho. Estaba tratando de respirar, la humedad hacía que el vidrio se me empañara por dentro, porque cuando uno maneja en el centro del país es otra cosa, pero manejar aquí de noche con la humedad, prendes tu desempañador y se te empaña más. Bajé el vidrio, quité el aire, dije, ¿cómo quito las ramas tan bajas de los árboles que de repente hasta le hacía yo así para... Y nunca se me había ocurrido voltear a ver el nivel de gasolina hasta que pasamos Valladolid. Le digo, oye, pastor, bueno, todavía no era pastor, le digo, oye, Marquillo, usted le dice Marco, yo soy lo que le puedo decir Marquillo. ¿Qué significa en tu coche que la aguja de la gasolina haya rebasado la bolita del lado izquierdo? Pues que ya no tenemos gasolina. Pues ponte a orar porque ya no tenemos. Claro, el Señor sabía que él no había dormido. El Señor sabía que yo estaba con bronquitis. Recursos no teníamos, es más, ni siquiera si le hubiéramos querido echar gasolina nos hubiera alcanzado. Ese día la predicación en Cancún fue fe extrema. Y nosotros ya saben, cuando uno hablando esas cosas, Dios te dice, ándale, pruébalo de una vez. Pues a él se le quitó el sueño, a mí la bronquitis, y veníamos orando. Llegamos hasta Mérida sin una gota de gasolina, hermano. En la primera gasolinería donde cruza uno el periférico,
viniendo de Cancún, ahí cargamos 100 pesitos, era todo. Hermano, cuando tú tienes duda, todo se corta, todo se corta. Creo que aquí me pusieron, mira, ponme el anterior. Los hermanos de aquí son unas truchas cuereras para hacer esto. No, miren, cuando uno tiene fe, así es la vida, ¿no? Luminosa, llena de flores. Y vienen las pruebas. Ahí está, cuando tienes fe, así es tu vida. Y todo está en abundancia, y todo está tremendo, pero cuando empiezas a dudar. Miren, cuando Pedro tuvo fe, caminó sobre el agua, ¿no? Le dijo al Señor, manda, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven, se bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Empezó su mundo a ser así. Pero en el momento que tuvo duda, ¿qué pasó? Ahí está, mira, se va toda la belleza, se va toda la bendición, se va toda la prosperidad. Sopas, entras a una tierra así de terrible. ¿Será que doy el paso? ¿Será que lo doy? Y es que no tengo dinero para darlo. Pues no tienes dinero, pero tienes un Dios más que poderoso. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tú di que sí, porque cuando des el paso, Dios va a abrir todo el océano para que pases en seco. Tú di que sí, porque cuando des el paso, aunque estés sobre las aguas, vas a caminar como en tierra firme. Porque cuando uno puede creer, todo es posible. Decía una hermana el otro día, ¿y cómo le hicieron? Porque ahorita la iglesia está muy grande, disculpe, hoy tenemos un monstruo de iglesia. Cuando empezamos eran 2 personas. Y decía esta hermana, ¿y cómo le hicieron para sacar 3 hijos de la universidad y de paga? Porque mis hijos medio fresas fueron a la de paga. Además compramos en el proceso 2 autos nuevos de agencia, 0 kilómetros. Y la iglesia, lo más grande que había llegado a estar era esta parte. Ya esta es la otra bendición. Espero que pronto se duplique cada área. Yo tengo fe, no sé ustedes. Pero decía la hermana, ¿y cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Pues nada más le hicimos. Yo nada más me decían, fírmele aquí, yo firmaba. Y no me daba temor, ¿por qué? Pues porque a mí Dios me llamó a servirle a Él. Él es mi patrón, Él me paga. Si Él no me paga, lo demando. Imagínate ante qué sindicato, ¿no? Como un loco en Estados Unidos que demandó a Dios. No, de verdad es que los gringos a veces se la vuelan. Con excepción de mí no era, por favor. Hermanos, si Dios te prometió, no dudes. Si Dios te lo prometió, créelo. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, no creas que Dios te abandonó, porque a veces los hermanos dicen, oye, ¿y será que Dios todavía anda conmigo? Dios nunca rompe sus promesas, y Él te dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero a veces a veces algún hermano, no de ustedes, no, es que decir tú es una costumbre, de otro lado. Ay, ¿será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya no anda conmigo? Es que un día me porté mal y creo que ya Dios no me va a perdonar y creo que Dios ya me abandonó y creo que lo que me está pasando mal es consecuencia de mi pecado. Hijo, si así fuera Dios, nadie estaría vivo.
Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de lo miserable que era el pueblo de Dios. Y no miserable de pobre, de miserable contra Dios. Dios los recogía una vez, los rescataba otra vez, les daba bendición una vez y ellos se seguían apartando por sus malos caminos. Un día Dios tuvo que tomar una decisión: o los destruyo de nuevo o los perdono. Pero acuérdense bien del diluvio. Dios prometió nunca más acabar con el ser humano así. Y este texto se lo pasó al profeta Jeremías. Ya no puedo más con este pueblo. Lo único que les merece es mi juicio. Pero diles que de aquí en adelante voy a hacer nuevas mis misericordias y que cada mañana les voy a dar un paquete de misericordia nuevo. Así que ¿por qué te dejas engañar por el diablo? De que porque un día te resbalaste, entonces ya Dios te descartó de la lista. Hermano, ya nos hubieran borrado a todos. Porque ¿quién de aquí, después de haber sido cristiano, no se ha vuelto a resbalar? ¿Quién no ha metido los delicados pies a la qué? A la mugre, vamos a decir. ¿Cuántos de ustedes no le han fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas sin fe? Y simple, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ya todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. No, ya habíamos estado destituidos antes. Dios nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. Y por gracia nos dio la salvación a través de la fe. Pero hermano, tienes que pensar qué es lo que ha predominado en tu vida: ¿la duda o la fe? Porque hay cristianos que siempre dicen: no, yo tengo fe de que Dios lo va a hacer, y cuando hablan hasta parece como que de verdad son la neta del planeta. Pero ¿saben qué? Por dentro están así. Y entonces es evidentísimo lo que sucede en sus vidas. Porque en lugar de estar donde deberían de estar, están abajo. En lugar de estar coronados de gloria, están coronados de miseria. Pero hermanos, tenemos que decidir, ¿qué vamos a hacer con nosotros? ¿Vamos a creer a la duda? Porque mira, tal vez suene un poco extraño lo que digo, creer la duda, pero mira lo que dice segunda de Tesalonicenses. Va a venir el anticristo. Y dice el apóstol Juan que ya hay muchos anticristos por ahí dando la vuelta. Hay muchos movimientos anticristianos. Y hay muchos movimientos, entre comillas, cristianos que son anticristianos. Porque enseñan un montón de tonterías que no están en la Biblia. Enseñan un montón de cosas que no son palabra de Dios. Están como los brujos esos de Pare de Sufrir. Y están testos los lugares así. Y ellos se presumen cristianos. Pero perdónenme, antes de ser Pare de Sufrir, se llamaban Oración Fuerte al Espíritu Santo. Y hasta el gobierno de este país los quería correr porque son brujos. Ahora se anuncian en la tele, que son muy listos. Y hay un montón de hermanos tras de ellos. ¿Y con qué se exhiben? Con una mentira. ¿Cuál es el nombre de su iglesia? Una mentira. ¿Por qué la gente va tras la mentira?
¿Dónde dice la Biblia que Dios te va a impedir el sufrimiento? Pero entonces dice, pare de sufrir. Y ahí vas corriendo porque tú ya no quieres sufrir. Y dice el apóstol Pedro, nadie de ustedes se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa mala les aconteciera. Más bien tenemos que gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y estos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, en cada uno de los hermanos. Entonces, ¿dónde está pare de sufrir? En una mentira. Y ahí va la gente tonta a creer la mentira del diablo, pare de sufrir. Y van corriendo a pare de sufrir, pero quieren ser como Pablo. Y Pablo decía, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en angustias, y bla, 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 bla. Llevando por todas partes en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Pero entonces, pare de sufrir, y está atascadísimo de gente que están creyendo la mentira. Y una vez te lo digo, ¿dónde está el texto bíblico que dice pare de sufrir? Sin embargo, el texto bíblico dice que tú vas a padecer. Sonríe. Ah, no, pero uno quiere dejar de sufrir. Pero hay que entender esto. El sufrimiento que viene por causa del nombre de Cristo trae doble bendición. Porque también dice el apóstol Pedro, si padeces como malhechor, bien, punto, te lo mereces. Pero si padeces injusticias por causa del nombre de Jesucristo, serás bienaventurado. O sea, cada vez que a ti te insultan por ser cristiano, cada vez que te malmiran en un café público por orar en voz alta y te dicen, ay, tú serás bienaventurado. Cada vez que llegas a una empresa y te dicen, ¿qué religión tiene? Y tú dices, ninguna, para que nada te corran. Pues cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, bautizado en el Espíritu, lleno del poder, y te corren. Pero nos tiembla la mano poner ahí que somos cristianos. Me acuerdo cuando Esteban, el que estaba aquí en el teclado, para que los que no lo conocen, pues no había otra opción más que ir a la Mayab. Y hizo su solicitud en la Mayab. Y le dijeron que a qué se dedicaba su papá y dijo, pastor. ¿Y tú? Líder de alabanza. Después, cuando le dieron la noticia, no te pudiste quedar en esta honorable universidad porque reprobaste tu examen. Y le dije, sí, ajá. Y cuando lo hizo de nuevo, sacó 100 en todo. No es que él reprobó, es que lo rechazaron por haber declarado que él era hijo de Jesucristo y que a él servía. Porque los de allá de la Mayab son entre comillas católicos. Pero yo conozco a algunos dueños de allá y son del lado contrario, son bien satánicos. Sí, tal vez difícil de creer, pero son bien satánicos. Y los conozco en persona. Punto. Ahora, ¿qué culpa tiene la escuela y los alumnos? Ninguna, ¿no? Pero, ¿será que tú te atreves a poner por todos lados, soy cristiano? Ahí van los hermanitos, vamos a votar por este gobernador porque es cristiano. No es más que un engañador y ustedes saben, hay que... Pues no es cristiano, pero si queremos que sea cristiano hay que orar por él. Bueno, aquí iba yo por lo de pare de sufrir, ¿verdad? No, y les puedo mencionar 1000 nombres de diferentes religiones y podemos mencionar a la que todo este país está inclinado, a la católica, que vive
en una mentira horrorosa y tiene engañado a toda la nación de México y de otros países y los tiene cautivos en una situación horrorosa. Para empezar, les dicen que se van a salvar si cumplen la ley, ¿no? Pregúntenle a un católico, ¿cómo te vas a salvar? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice Romanos? Porque ningún ser humano será justificado por las obras de la ley delante de Dios. Punto. ¿Y qué dice Gálatas? Porque si tú que guardas la ley infringes un solo punto de la ley, transgresor de toda la ley te haces. Entonces tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de escuela que son católicos y que están confiando en salvarse a través de la ley, ya están más que fritos en el infierno. Pero qué chévere es ir ahí, ¿no? Pues al fin el cura chupa conmigo, el cura se... Hermano, el cura va conmigo, se quita la sotana y va conmigo a prostíbulo. O el cura es del otro Laredo. Pero ¿qué importa? Pues si hay que ser open mind. Nosotros no podemos ser homofóbicos. No, pues ¿qué importa si el curita es homo sapiens? Miren, nosotros no odiamos a los homosexuales. No somos homofóbicos. Oramos por ellos. Y hemos visto la conversión de algunos. Y nos hemos gozado ver que después su vida ha cambiado. Pero aquellos siendo así, son violadores de niños. Y si no son violadores de niños, tienen a sus hijos por ahí. Y son los hijos de la señora que le plancha la ropa. Y toda la gente está feliz ahí metida. ¿Por qué creen la mentira? Y son tan descarados. Dios ama a los pobres. Amén. Lo debe decir al Papa porque es multimillonario. Ahora, miren lo que dice Tesalonicenses, ya que me quebré a unos y a otros. No, un día en el radio en Ciudad de México se me fue toda la ciudadanía encima porque dije que ser pobre era una maldición. Ok. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 7 en adelante. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, hermano, la cosa está muy, muy tremenda cuando uno no cree a Dios. Porque entonces Dios va a mandar un poder engañoso para que creas la mentira. Y por eso que hay gente que va, pero van por miles tras de esas doctrinas. ¿A ti te gustaría dejar de sufrir? A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Y yo sí quiero dejar de sufrir. Por eso me porto bien, para no sufrir. Pero lo que padezco como cristiano, lo padezco con la frente en alta, porque entonces voy a ser doblemente bendecido. Pórtate bien, arregla tu vida, obedece a Dios, porque obedecer a Dios es un acto de fe.
Y entonces desecha de tu vida la duda, porque la duda no tiene cabida para ti. La tienes que desechar. Ahora, si le das lugar en tu corazón a la duda, recuerda lo que dice Santiago, serás echado de un lado para otro. Por eso hay hermanos que andan pegando brincos de iglesia en iglesia para ver cuál les gusta, cuál les acomoda, cuál les satisface, cuál les llena. Si la iglesia no es un parque de diversiones. ¿Cuánta gente llega a la iglesia y dice, ay, es que aquí no me siento bien, me voy a ir a otro lado? Y llega al otro lado y dice, ay, aquí tampoco, no sé qué les falta, pero voy a ir a otro lado. Y van a otro lado y lo mismo, ¿por qué? Ay, es que todas las iglesias están mal. Voy a hacer la mía. Y entonces, dícese de los mormones, dícese de... Porque ustedes leen la historia de todos ellos, nacieron por la insatisfacción de una sola persona. Pero hermano, en esta iglesia, aquí todos estamos mal. Aquí todos somos pecadores. Aquí a todos nos espanta un fantasma. Aquí a todos nos da miedo el viento. ¿No? Somos pecadores pero redimidos. Y tenemos la fe de Jesucristo y su gracia para que todos los espantadizos que podamos ser se nos quite. Así que ponte de pie y vamos a renunciar a todos los miedos, a todas las dudas, a todo aquello. Y dile, Señor, te voy a obedecer aunque no lo entienda. Yo hablando de Abraham, y aquí hay un Abraham. Mira. Gloria a Dios por tu vida, Abraham. Padre de multitudes, gloria a Dios por tu vida. Yo hablando de Abraham, y aquí está un Abraham. Hermano, de verdad, yo ni siquiera pensé en esta prédica, pero de repente surgió. Y si surgió así y se puso muy fuerte la intención de hablarlo, por algo debe ser. Si tú has tenido ese problema de dudar hasta de Dios, es un buen momento para pedir perdón. Así que levanta tus manos y ahí donde estás dile, Señor, perdóname por haber dudado de ti, por haber dudado de tu palabra, por haber dudado de tus promesas, por haber creído la mentira. Ahora entiendo por qué mi vida está siendo arrastrada para todas partes. Renuncio en el nombre de Jesús. Pero dilo con fe, renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de duda, a todo espíritu de temor. Renuncio a toda duda que hay en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús, desecho de mi vida todo temor infundado a través de mi vida. El temor heredado por mis padres. El temor y la duda heredados. Renuncio a ellos en el nombre de Jesús. Y declaro que en este momento soy libre de esas cosas. Señor, y yo apelo a la fe. Me tomo de la fe. Señor, renuncio a la duda. Renuncio al temor. Señor, voy a dar pasos de fe. Voy a dar pasos donde no hay donde pisar. Voy a pararme sobre las aguas. Voy a caminar a través del mar como por tierra firme. Solamente porque tú así lo declaras y yo lo estoy creyendo. Señor, voy a vencer las circunstancias. Voy a vencer en el nombre de Jesús ese espíritu de duda y de temor que ha embargado mi vida.
unidad, fe. Ahí está la fe por el Espíritu. Porque a cada uno es dada por el Espíritu. 1 Corintios. Y habla otra vez de la fe. Hermano, ¿tú tienes la fe? ¿De verdad estás seguro que tienes fe? Haz uso de ella y sorpréndete de cuántas cosas van a cambiar en tu vida a partir de hoy. Síguele dando lugar a la duda en tu corazón y verás cómo tu vida va a ir en retroceso y va a ir decayendo. Pero créele a Dios y Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria a través de Jesucristo. Amén.